Hola chicos, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El momento en el que estén viendo este video, bienvenidos una vez más a sus clases virtuales del Colegio Universia. En esta oportunidad estamos con el curso de literatura y como siempre te saluda tu profesor Caleb Arias. Estamos en el capítulo número 21 que nos narra acerca del romanticismo peruano y este tema va dirigido con mucho cariño para los chicos del básico 1. Así que vamos a comenzar. Muy bien. Ok. Perfecto. El tema que vamos a revisar el día de hoy, chicos, es el romanticismo. Muy bien, el romanticismo peruano. Claro que sí. Ok. En imágenes tenemos a uno de los escritores más conocidos, más importantes de este movimiento romántico. Muy bien, hablamos del gran Ricardo Palma. Perfecto. A ver, ¿cómo vamos a entender al romanticismo, profesor? Muy bien, el romanticismo es el movimiento que llega al Perú tardíamente, o sea, llega con cierto retraso. Ya, es un movimiento que no va a destacar mucho porque es imitativo, o sea, copia las modas españolas, copia el estilo de la literatura española y solamente va a tener algunos autores, algunos aportes importantes también. Este romanticismo va a llegar al Perú cuando aquí estamos en la famosa prosperidad falaz, en la era del guano, claro que sí. Cuando tenemos a los gobiernos de Ramón Castilla, ¿no es cierto? Que van a despilfarrar, que van a gastar pues los recursos del Estado obtenidos por la venta del guano. Muy bien, allí va a llegar el romanticismo. Ok, entonces es un movimiento que no destaca demasiado, ¿no? Que es bastante imitativo. Ok, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Vamos a revisar algunas de sus características. A ver, fíjate aquí. En el romanticismo vamos a tener dos tendencias. En el romanticismo peruano hay una tendencia histórica representada por Ricardo Palma y hay una tendencia sentimental representada por Carlos Augusto Salaverry. ¿Ok? Muy bien. Luego, tenemos también que hay un lenguaje, el lenguaje que se emplea en la narrativa romántica, por ejemplo en las tradiciones peruanas, es un lenguaje coloquial, es un lenguaje popular, es decir, es un lenguaje sencillo, un lenguaje estándar. Muy bien, eso es lo que va a emplear Ricardo Palma, por ejemplo. Este romanticismo va a destacar en todos los géneros. Vamos a tener poetas, vamos a tener narradores, vamos a tener dramaturgos también, por ejemplo. Y ya van apareciendo las primeras novelas. Este género, que luego va a ser muy difundido durante el realismo, va apareciendo aquí. ¿No? Aparece la novela romántica, claro que sí. Y hay un predominio de lo subjetivo, es decir, las emociones, las intimidades del autor, ¿no es cierto? Su mundo interior es lo que va a predominar, lo subjetivo, muy bien, lo subjetivo. La opinión individual, la opinión personal del autor es lo que va a predominar, muy bien. Ok, revisemos algunos de los representantes de esta corriente. Fíjense aquí. En poesía nosotros vamos a tener al piurano Carlos Augusto Salaverry. Muy bien. Este autor va a legarnos, nos va a dejar uno de los poemarios más hermosos de este momento llamado Albores y Destellos. Salaverry escribe también Cartas a un ángel. Su poema más famoso se titula Acuérdate de mí. Ya, un poema romántico, un poema hermoso, un poema bellísimo. Bien, acuérdate de mí. En novela tenemos a Luis Benjamín Cisneros, que va a escribir Julia o Escenas de la vida de Lima, que trata la historia de una muchachita que pues tiene ciertos dilemas sentimentales y busca ser reconocida y busca ser aclamada por la sociedad limeña de aquel entonces. Muy bien, Julia. Por otro lado, podríamos mencionar a Narciso Arestegui.
El autor de la novela El Padre Orán. Muy bien, el autor del Padre Orán, Narciso Areste. Ok, hablemos un poquito de Salaberry. ¿Ya? Salaberry va a crear una poesía de tipo romántico, una poesía de corte romántica. Y esta poesía de Salaberry va a tener influencia de autores españoles, como Gustavo Adolfo Bécquer, o de autores alemanes también como Heine. Muy bien. La poesía de Salaberry le canta a la amada. La poesía de Salaberry es nostálgica, es evocativa. También nos construye un paisaje, ¿no? Muy bien, claro que sí. Por ejemplo, su poema Acuérdate de mí narra cómo el ser amado busca que su amada no se olvide de él, que su amada lo tenga presente en cada momento, cuando mire el paisaje, cuando de repente esté lejos de él. De eso trata Acuérdate de mí. Esa es la intención. El último verso, la última estrofa, para ser más exactos, Acuérdate de mí, dice por ejemplo: oh, cuando veas que una ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí, ¿no? Hermosísimo Carlos Augusto Salaverry. Ok, entonces, estamos revisando este movimiento, ¿no? Que llega pues a Perú de manera tardía, que viene aquí y que tiene características bastante interesantes como las que estamos viendo. Hablemos ahora de uno de los autores más importantes del romanticismo peruano. Muy bien, nos referimos a don Ricardo Palma. A ver, Ricardo Palma va a ser uno de los narradores más influyentes que ha tenido el Perú. Ricardo Palma es uno de los pocos autores románticos que va a tener este romanticismo. Palma es conocido con el siguiente seudónimo: el bibliotecario mendigo. ¿Por qué se le llama el bibliotecario mendigo, profesor? Porque durante la guerra contra Chile, Palma tiene la difícil tarea de reconstruir la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Qué haya pasado con esta biblioteca, profe? Lo que sucede es que había sido tomada, había sido saqueada a mano de los chilenos, ¿no es cierto? Y Palma pues se propone ir a los vecinos de Lima, casa por casa, recolectando donaciones, recolectando libros para poder restaurar la biblioteca. Por eso se le llama el bibliotecario mendigo, ¿ya? Ese apelativo se le cuando reconstruye la Biblioteca Nacional. Muy bien. El lenguaje de Palma en sus tradiciones o en sus narraciones va a ser un lenguaje popular. ¿Qué quiere decir esto? En Palma nosotros vamos a ver el uso de refranes, vamos a ver el uso de frases, vamos a ver el uso de dichos populares. Es un lenguaje coloquial, por lo tanto, un lenguaje estándar que todos practicamos. Muy bien. Palma va a tener interés por otras ciencias, por la filología, por la ciencia que estudia la lengua, ¿no es cierto? Va a tener influencia por la historia también. Y va a tener interés, ¿no es cierto?, por la ficción, por este arte de contar historias, por este arte de recrearlas. Entonces, eso es lo que lo va a llevar a crear, a inventar sus famosas tradiciones. Muy bien, sus famosas tradiciones. Lo más importante de Ricardo Palma son las tradiciones peruanas. Muy bien, las tradiciones peruanas que vamos a ver en un momentito. ¿Ok? Vamos a ver en un momentito. Entre sus principales obras podemos contar los Anales de la Inquisición de Lima. ¿Qué cosa es esto, profesor? Los anales son los documentos históricos que relatan cómo se comporta esta institución. ¿Qué es la Inquisición? La Inquisición es la institución española encargada supuestamente de perseguir a los herejes. ¿No? ¿Te acuerdas de eso? Claro, si alguien renegaba de la fe católica, si alguien decía algo en contra de la doctrina católica, se lo perseguía, se lo torturaba e incluso se lo mataba. Y Ricardo Palma investiga sobre esta nefasta institución, ¿no? Tiene un teatro llamado Rodil
y tiene investigaciones sobre la lengua española llamadas las papeletas lexicográficas. O sea, fíjate, ¿no? Este autor hace historia, investiga la lengua y escribe literatura. Bastante culto, Ricardo Palma. Bastante culto, ¿no? Muy bien. Vamos a darle una ojeada nosotros, una mirada a lo que viene a ser las famosas tradiciones peruanas. Muy bien, las tradiciones peruanas. Las tradiciones peruanas, estimados chicos, va a ser un conjunto de relatos, ¿no?, que pertenece al famoso género narrativo. La especie obviamente es la tradición. ¿Y qué nos va a contar, profesor? Hay diversos temas, diversos temas. Estas son narraciones que han sido ambientadas en muchas etapas de la historia. Por ejemplo, hay tradiciones que pertenecen al incanato, al imperio incaico. Sí, sí, claro que sí. Hay tradiciones que pertenecen al periodo de la conquista o de la invasión española. Hay tradiciones que se ambientan en la colonia. Te doy un dato. La mayoría de tradiciones se ambientan en la colonia. Por eso a Palma se le va a criticar mucho. Se le va a decir que es un autor pasadista, un autor nostálgico, un autor conservador, que solamente se fija en la colonia. Va a ser muy criticado por eso. Asimismo, hay tradiciones que se ambientan en la independencia, en la emancipación, y hay tradiciones que pertenecen al periodo de la República. ¿Muy bien? ¿Qué es lo que hace Ricardo Palma para crear una tradición, profe? Ah, bueno, él toma un hecho histórico, toma un acontecimiento y lo va a mezclar con ficción, con algo de su ingenio, con algo de su imaginación, ¿no? Entonces, la realidad más la ficción nos va a brindar pues las tradiciones peruanas, ¿ya? En realidad las tradiciones provienen de dos especies. La leyenda que nos cuenta algo del pasado, ojo allí, y el artículo de costumbres. El artículo de costumbres es una opinión sobre un hecho presente. ¿Recuerdas el costumbrismo? ¿Recuerdas a Pardo y Aliaga, a Manuel Asensio Segura? Ya, el artículo de costumbres es una opinión o va a ser una percepción acerca de una costumbre inmediata, acerca de una costumbre cotidiana. Entonces, el pasado y el presente se juntan. ¿Qué otra característica? La leyenda usualmente es fantástica y el artículo de costumbres es realista. Entonces, fantasía y realidad se juntan, se unen para darle vida ¿a qué? A la tradición peruana. Ah, interesante, ¿eh? Muy bien. Hay un empleo también, chicos, de la oralidad. La tradición recoge, como te mencioné, los giros populares, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Palma dice, te cuento, nos contaban nuestras abuelas, érase que era, y que el bien que se venga y el mal que se vaya, dice, por ejemplo, ¿no? Utiliza estos giros coloquiales, utiliza refranes, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, por ejemplo, es un refrán que utiliza Ricardo Palma. Muy bien. Las tradiciones tienen un carácter irónico, es decir, burlesco, ¿no? Tienen un carácter como que te provocan, provocativo, un carácter jocoso también, burlativo, un carácter sarcástico, ¿no? Y emplean recursos anecdóticos, es decir, la tradición es como una historia pequeña que le ha sucedido algo y que te está a alguien y que te está compartiendo. Tiene un inicio, tiene una pequeña reflexión y tiene una conclusión. Muy bien, esa es la tradición peruana, estimados chicos. Ah, ya. Muy bien, el día de hoy yo quiero compartir una tradición contigo. ¿Está bien? Te voy a compartir la tradición al rincón quita calzón. ¿Muy bien? Ok, perfecto. Y dice así, en una clase, el maestro ha faltado y los niños requieren de un maestro suplente. Ingresa entonces el obispo Chávez de la Rosa a poder poner orden al salón. Y automáticamente empieza a tomarle la lección a los niños.
Todos se la tenían que saber de memoria. Si alguien respondía correctamente, podía volver a su sitio. Pero si alguien erraba la pregunta, el obispo les decía la siguiente frase: al rincón, quita calzón. ¿Qué cosa significaba el rincón quita calzón, profesor? Eso quiere decir que tenían que ir a un rincón de la pared para recibir un duro castigo. Muy bien. En eso, el maestro hace unas preguntas a varios niños y le toca el turno a uno. Un niño muy sagaz, un niño muy inteligente. El niño no puede contestar bien la pregunta. Y el maestro dice, al rincón. Cuando está dando la sentencia, el niño dice, hey, su señoría, su merced, disculpe. Ah, sí, diga usted, a ver. Señor, perdone que lo interrumpa de este modo. Lo que sucede es que yo quiero hacerle una pregunta. Usted que es tan inteligente y que todo lo sabe. Por supuesto, claro que sí. Adelante, dime, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, su merced, yo quisiera preguntarle a usted que es tan erudito, tan inteligente. Señor, por favor, la pregunta de una vez, dice el obispo. Muy bien, su señoría. Usted que es un religioso y que ha estado presente en varias misas, yo he escuchado en la misa, hay una frase que siempre se repite y que se llama Dominus Vobiscum. ¿Usted me puede decir exactamente cuántos Dominus Vobiscum, cuántos Dominus Vobiscum repite el padre en la misa cuando está llevando la ceremonia? Oye, el obispo Chávez de la Rosa sabía que eso era verdad, que la expresión Dominus Vobiscum, la expresión latina, se repetía esta expresión en la misa, pero lo que no sabía este obispo era cuántas veces se decía. Uy, entonces se queda callado, ¿no? Ya como que ahora se invierte el papel, ahora al obispo tendría que decírsele al rincón quita calzón, ¿no es cierto? A él. Y bueno, él se queda pensando, el religioso, ¿no? Como un pequeño niño, astuto, inteligente, lo ha engañado, ¿no? Como un pequeño astuto inteligente lo ha engañado. Entonces él decide adoptar a ese pequeño. Decide adoptarlo, decide criarlo como su hijo y bueno, le da educación. ¿Sabes quién era el niño de esta historia? Era nada más y nada menos que Francisco Javier de Luna Pizarro, quien años más tarde sería el presidente del primer Congreso Constituyente del Perú. Fíjate, un personaje importantísimo. Así es. Y Ricardo Palma se inspira en él para contarnos una de sus más famosas tradiciones, al Rincón Quita Calzón, una tradición que está ambientada en la colonia. Muy bien, voy a relatarte algunas más, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, esta tradición llamada, ¿ok? Don Dimas de la Tijereta, que también se ambienta en la colonia. Don Dimas de la Tijereta cuenta la historia de un abogado, ¿no? Un abogado viejo, ya un poco entrado en años, que se enamora de una jovencita. Y como era de esperarse, esta jovencita no le va a hacer caso, ¿no? ¿Cómo va a estar con un viejo? No, por favor. Don Dimas está desesperadísimo. Quiere conseguir a como dé lugar el amor de visitación. Entonces, como está tan desesperado, en uno de esos ires y venires, exclama y dice: ¿qué no haría yo por el amor de visitación? Sería capaz incluso de venderle mi almilla al mismo diablo. No dice eso él. Entonces lo escuchan y vienen por él a hacer un negocio. Creo que usted, ¿no? Viene un encargado del diablo llamado Lilith y conversa con Don Dimas y le dice, creo que usted está interesado en vendernos algo. Sí, 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 vendería mi almilla a cambio del amor de visitación. No se diga más, Don Dimas. Firmemos un contrato. Yo le ofrezco el amor de visitación a cambio de su alma, de su almilla. Muy bien, me parece genial. Sí, usted tiene que firmar con su sangre este documento. Don Dimas firma un contrato.
para obtener el amor de visitación a cambio de su almilla, imagínate. Cuando firma, las cosas cambian. Inmediatamente cuando eso sucede, visitación lo quiere, lo recibe y ambos inician una relación sentimental. Don Dimas por fin puede obtener su amor, pero todo tiene su final, nada dura para siempre. Llega el día en que Don Dimas tenía que pagar el contrato. Vienen por él a pedirle su almilla. Don Dimas se desnuda y saca una prenda interior. Yo dicen, oye, ¿qué te pasa? Ah, chistoso eres, ¿no? Yo he venido por tu alma, oye, ¿por qué me entregas tu ropa interior? No hay problema. Ah, chistoso, ya vamos a ver. Lo llevan a Don Dimas, a los infiernos, para que hable con el mismo diablo, ¿no es cierto, no? Para que explique por qué está haciendo esto. Y bueno, el diablo le dice, ah, Don Dimas, chistoso eres, ¿no? Mira, que hay un contrato, tú te has comprometido a vendernos tu almilla. Cumple, por favor. Y Don Dimas dice, hey, por favor, tranquilos todos, no se alteren. Para solucionar esto tengo aquí un mataburro. Tengo un diccionario que nos va a ayudar, dice él, ¿no? Y busca la palabra almilla. Almilla significa prenda íntima del hombre. Entonces Don Dimas estaba en lo correcto, él había ganado. Todo sucedió por una confusión. En vez de alma pusieron la palabra almilla, ¿no? Eso es lo que le va a pasar a Don Dimas. Y él sale libre, sale victorioso de esa situación. Todo por un giro o por una confusión en la lengua. Muy bien. Eso es lo que le pasa a Don Dimas de la Tijereta. Y así como esas hay muchas tradiciones que te invito a leerlas. Muy bien, son muy interesantes, muy divertidas. Espero que algún día puedas leer alguna más de las que te he contado. Bien chicos, de esta forma vamos a ir cerrando nuestro tema. Nos vamos a las preguntitas de clase. Y dice así, ¿no? Muy bien. Ajá, hay algunas preguntas allí. Ah, bueno, estas preguntas son sobre un tema que viene después, ¿no? Muy bien. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta, chicos, en esta oportunidad es que el romanticismo, ¿es cierto? Vamos a recordar un poco, es un movimiento bastante interesante que surge pues en la era del Guano, en el gobierno de Castilla, que va a expandirse hasta la guerra contra Chile, ¿no? Es un movimiento imitativo, poco original, es un movimiento que no tiene muchos aportes literarios. En poesía, ¿quién destaca? El piurano Carlos Augusto Salaberry. Y en narrativa, Ricardo Palma, ¿no es cierto? Muy bien. El romanticismo es sentimental, es histórico, es subjetivo, ¿no? Es intimista, carece de originalidad y nos aporta las famosas tradiciones peruanas. Muy bien, hemos hablado sobre Ricardo Palma, hemos visto su labor en la Biblioteca Nacional, que le decían el bibliotecario Mondigo. Hemos visto cómo él mezcla la ficción con la realidad, ¿no? La historia, el presente con el pasado, y crea estas famosas tradiciones peruanas. Muy bien, entonces eso va a ser todo por el momento, chicos. Muchísimas gracias. Conmigo será pues hasta otra oportunidad. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos estamos reencontrando. Chao, chao. Hasta luego.